Gloria sea al Señor. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que desde lejos siguen esta transmisión. Gloria sea al Señor. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a orar primeramente. Bendito Señor, rogamos en estos momentos, Padre glorioso, que nos ayude, que nos dé entendimiento, Señor, y que también, mi Dios, cada uno de nosotros podamos ser edificados con esta enseñanza. Oh Santo Dios, que sepamos aprovecharla y ponerla por obra. Bendiga a nuestro pastor y úselo grandemente, Señor. Que su Espíritu Santo esté ungiéndole a cada momento, guiándole, Señor, para hablar su bendita palabra y que todo sea conforme a su voluntad para honra y gloria de su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en Joel 2, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Gloria sea al Señor. Y vamos a decir nuestra declaración de obediencia a la palabra de Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Gloria sea al Señor. Restauración por medio de la oración. Es la enseñanza que estaremos recibiendo el día de hoy. Y así dejo el lugar a nuestro pastor Javier Trejo García. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Todos los que estamos en este auditorio podemos tomar nuestros lugares. Nuestros hermanos en las redes sociales, pónganse cómodos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este día, la meditación sobre el tema de la oración. Nuestro grupo se llama precisamente así: la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy vamos a hablar de restauración. No cabe, al menos para mí, la menor de las dudas que este mundo debe entrar en un proceso fuerte de restauración. La pandemia dejó estragos incalculables. Cientos de miles o millones de personas que perdieron la vida. Pero no solamente perdieron la vida, perdieron también sus fuentes de ingreso, perdieron también a algún familiar. Aunado a eso, tenemos una crisis alimentaria. En muchos países la gente pelea por un trozo de pan. Tenemos una crisis climática. Cada día los estragos del calentamiento global se dejan ver. Tenemos una crisis del agua. Al menos el territorio mexicano, más del 50% del territorio mexicano se ha declarado en crisis
de agua. Hay una sequía como pocas veces hemos visto en la historia reciente. Todo esto es la motivación para que hoy hablemos sobre restauración. Dice Joel en el capítulo 2, nuevamente repito, el 21 y 22, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Quién puede repetirlo con nosotros? Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Algunas personas opinan que este es un texto que Dios se refiere en metáforas a una restauración única y exclusivamente de carácter espiritual. El contexto no permite esa apreciación o no permite una interpretación de tipo simbólico, sino que estamos viendo que esto es una promesa real. Estos son asuntos reales. No es solamente una ilusión, sino que es una promesa de parte de Dios. Él hará grandes cosas. Repítalo conmigo, esto lo vamos a estar enfatizando durante toda esta meditación. Jehová hará grandes cosas. Todo desastre tiene un origen. Y hoy vamos a ver la causa del desastre. El libro de Joel nos relata un clamor del pueblo de Dios por una solución. Pero también el libro de Joel nos da cuenta de las razones por qué ese pueblo estaba pasando una situación tan difícil. Vamos a ver el origen, ¿qué llevó al pueblo de Israel a clamar delante de Dios de una forma tan insistente, de una forma tan profunda? Los llevó porque ellos estaban en una situación bastante difícil. Dice el libro de Joel, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Prácticamente esta meditación va a girar toda en relación al libro de Joel. Tendremos pocas aportaciones externas a este libro. Dice así: despertad borrachos, llorad y gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló a mi vid, destrozó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Tras cada calamidad, yo estoy plenamente convencido, se encuentra algún tipo de pecado. Mientras Israel o mientras el pueblo de Dios, de aquí lo señala la Escritura con tanta precisión, se emborrachaba. Dice aquí: despiértate, borracho, levántate, porque ha venido un enemigo a destruir tu tierra.
Aquí la borrachera es una referencia a un pecado, pero no solamente el pecado de la borrachera es el que va a traer consecuencias. O la gente trata de disimular esos pecados con otras palabras. Incluso trata de disimular los pecados ahora convirtiéndolas en un derecho humano. Gentes exigiendo que se legalice y que haya una venta prácticamente indiscriminada de varias drogas. Ya empezaron por la marihuana, seguro que van a seguir por la cocaína y algunas otras drogas por las cuales la persona no tiene o no ha desarrollado la conciencia de que es un pecado. La borrachera no es una diversión. La borrachera no es otra cosa que un pecado contra el cuerpo y contra el templo del Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo. En caso de la persona no cristiana, es un pecado contra su propio cuerpo. En el caso de personas que se declaran como cristianos, es un pecado contra el templo del Espíritu Santo. Ellos estaban tan atrapados, tan ocupados en su pecado, que vino el enemigo y les destruyó, vino el enemigo y les arrebató todo lo que tenían. Obviamente, un borracho no se puede defender. Obviamente, un borracho no tiene la capacidad siquiera de hacer resistencia, mucho menos de combatir. El pueblo de Dios había sido asolado en la esfera espiritual primeramente, en la física, prácticamente todo estaba en ruinas. Sus viñedos, sus vides, sus casas, todo era una ruina, todo era un desastre completo. Aún los animales sufrieron las consecuencias. Y hasta el día de hoy los animalitos siguen sufriendo las consecuencias del pecado del ser humano. Haré especial referencia en esta tarde, por la mención de los animalitos, que los pecados contra la naturaleza no quedarán sin consecuencias. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, señala con toda claridad que llegará el momento en que Dios ordenará la destrucción de aquellos que al momento se encuentran destruyendo la tierra. Debemos estar conscientes de ello. Toda persona que atenta contra la naturaleza está atentando contra la creación de Dios. Está atentando contra esa obra maravillosa del Dios Altísimo. Y no solamente sufre las consecuencias el pecador. Hoy se habla del exceso de emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, que de alguna manera están ocasionando ciertas reacciones que no tengo la capacidad científica para poder describirlas a precisión, pero sí sabemos una cosa, que están afectando severamente al clima, que
estamos padeciendo oleadas de calor inusuales, que se está enfrentando una sequía totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal. Hablando de los animales, es triste escuchar que cada determinado tiempo las fuentes informativas encargadas de ello nos dicen: se perdió una nueva especie animal. En México tenemos, por ejemplo, el caso de un animalito marítimo, la vaquita de mar. Está en una amenaza de extinción muy alto. Otras especies nos hablan de el lince, del coyote americano, etcétera, etcétera, que están en grave peligro de desaparecer. Hay una especie ahorita que se me escapa de la mente, única en los lagos del centro de México, que también está en un grande riesgo de extinción. Y no son 5 o 10 especies, podemos decir que son miles de especies que están en riesgo de extinción. Los pecados contra la naturaleza no solamente se reflejan en los árboles, en las plantas, también se reflejan en los animalitos. Porque menciona allí que no tenían que comer. La higuera no producía los higos, la vid no producía la uva. Y así cada una de las especies de esta forma estaban prácticamente sin producción. Y dice que los animales gemían. Los animalitos tenían un gemido. Obviamente por la falta de agua, por la falta de alimento. Y esto tocó el corazón de Dios. Debemos quedar, para nosotros debe quedar muy claro que los pecados contra la naturaleza, que los pecados contra nosotros mismos. Joel señala la borrachera. Es un pecado contra el cuerpo, contra su propio ser. Habla de pecados contra la naturaleza. Hoy en día, ya para pasar a lo que sigue, es impresionante en nuestra nación y en algunas otras el alto índice de deforestación. Miles, millones de árboles son arrasados, son tumbados en aras de no sé qué, pero las consecuencias se están pagando caro. Estamos sufriendo las consecuencias nosotros, y aún los animalitos están padeciendo ese tipo de consecuencias. Bendito nuestro Dios. Sigamos. Todo esto provocó un clamor desesperado. Es tiempo para la humanidad, es tiempo para cada uno de nosotros, desde su entorno, de hacer un clamor semejante, de volvernos a Dios en oración. Hay actividades que están golpeando muy fuertemente a nuestro planeta.
y que en una forma o en procesos, vamos a llamarle naturales, tardarían siglos o milenios en restaurarse. Lo que el ser humano puede tumbar en un mes, 2 meses, muchas veces tardan siglos en volver a recuperarse. Igual hay una actitud que yo considero muy grave. Es muy común en el área donde nosotros estamos transmitiendo, que las personas cuando quieren empezar a cosechar, no toman una técnica menos agresiva, sino que esparcen algún combustible, lo encienden, y muchas veces son hectáreas que son arrasadas, y muy comúnmente se descontrola y se van a los escasos bosques que nos quedan, se van a los escasos lugares verdes y prácticamente los destruyen. Quiero puntualizarlo, eso se llama pecados contra la naturaleza. Y esos pecados se pagan caro. No solamente es afectado el que encendió el fósforo para activar un fuego, que él pensaba que fuera de 1 hectárea, 2, y que muchas veces arrasa cientos o miles de hectáreas. No, el que encendió el fuego no fue el último o el único afectado. Ha sido afectado un gran número de la población. Dice Joel, el capítulo 1, versículos 19 y 20. A ti, oh Jehová, clamaré. Qué importante la acción del profeta. Qué importante el trabajo o el ministerio profético en casos como este. Algunos determinan o piensan que ese ministerio está extinto. Ninguno de los 5 ministerios ha entrado en desuso. Ninguno de los 5 ministerios ha entrado también en un proceso de extinción. Los 5 ministerios están tan vivos como el día de Pentecostés. Los 5 ministerios están trabajando de una manera intensa, y lejos de volcarnos contra el ministerio profético, desde este lugar animamos a todos los que son favorecidos de parte de Dios con ese don a organizar tiempos de clamor, a que proclamen la palabra, a que hablen de parte de Dios, de acuerdo a cada zona, de acuerdo a cada lugar en específico, de acuerdo a sus necesidades. El pueblo necesita, el pueblo de Dios y el mundo entero necesita que se reactive de una manera poderosa el ministerio profético. El profeta Joel dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó a los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán, y también a ti. Repito, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Las consecuencias del pecado serán siempre catastróficas, desastrosas. Y de alguna manera podemos ver, ¿qué pudiéramos decir? Prefiguradamente, en este pasaje del libro de Joel, lo que hoy estamos viendo como el calentamiento global. Cada día desaparecen lagos, cada día se están secando ríos, cada día, incluso se dice que la próxima guerra mundial será por el agua.
que los problemas más grandes no serán por el oro, por la plata, ni por la gasolina, ni por ningún otro material. Esas grandes guerras van a ser por el agua. Se está acabando el agua, se están acabando los alimentos. Aún las bestias del campo están bramando, dice la Escritura. Ese calentamiento global está azotando. Puntualizo, pareciera ser ya una premonición de lo que íbamos a estar viviendo en el siglo XXI. Lo que voy a decir es del conocimiento de todo público. Sin embargo, debemos nosotros, si algo debemos viralizar, es una declaración. La escasez del agua es cada día más evidente y más grave. Los intentos del ser humano en esta área no entiendo por qué son muy limitados. A mí es muy difícil entender cómo no hay iniciativas globales para un movimiento o una serie de eventos de reforestación, de cuidado de los recursos naturales. Siguiente punto. Vimos ya el motivo del gran problema, el pecado. Segundo, el clamor profético. Y no solamente sean los profetas, sea un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta. Sea usted un cristiano que posiblemente al momento no haya sido manifiesto su llamamiento a un ministerio. Usted también puede clamar. Todo el pueblo de Dios es llamado a clamar delante de Dios. Pero vemos la respuesta divina. No solamente se trata de pedir, se trata de ver qué es lo que Dios demanda. Seguimos en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Sigue diciendo la Sagrada Escritura, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Un llamado al arrepentimiento. No hay restauración si no está precedida por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento es imposible la salvación. Sin arrepentimiento es imposible la restauración. Sin arrepentimiento es imposible la bendición de Dios. Incluso el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, allí en Marcos 1:15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que el principio de la restauración es el arrepentimiento. ¿Puede repetir conmigo esa frase? El principio de la restauración es el arrepentimiento.
Aquí lo manifiesta con algunas palabras: conversión, ayuno, lloro, lamento. Es un volverse a Dios. No de una manera superficial, sino de una manera total y profunda. Bendito nuestro Dios. En el mismo tenor, encontramos un versículo bastante conocido por todos nosotros, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que al texto dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nuevamente un llamado al arrepentimiento. El tema pareciera ser el mismo. Una tierra enferma. Si esa tierra no hubiera estado enferma, no necesitaría de ser sanada. Si la tierra en tiempos de Joel hubiera estado en excelentes condiciones, no era necesario ser restaurada. Nos preguntaremos, o les animo a preguntarnos, ¿y cuál es el estado de nuestro planeta en ese momento? ¿Será óptimo? ¿Será bueno? ¿O estamos entrando ya en un caos? Me inclino por la última parte. Ya estamos entrando en un caos que ni siquiera podemos imaginar las consecuencias. Hoy muchos siguen menospreciando el agua. Para lavar alguna parte de su hogar, usan cientos, miles de agua. Están corriendo y corriendo ríos de agua desperdiciados. Llegará el día, si la humanidad no se arrepiente, que pelearán a muerte por un vaso de agua, que pelearán a muerte, mis estimados hermanos, por un sorbo de agua. Y a la falta de agua seguirá el aumento en el calentamiento global. El clamor del profético es indispensable, pero también un arrepentimiento. Vuélvanse a mí. Es el llamado de Dios. Mi pueblo se humille. Y aquí entramos en la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Dios, la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. No dice si la humanidad se humilla, si la humanidad se convierte, si la humanidad tal cosa, no. Dice, si mi pueblo. Estamos hablando que la solución a toda esta problemática está en manos del pueblo de Dios. Está en que tome su lugar. Si se siente culpable o no se siente culpable, somos llamados a humillarnos delante de Dios. Si se siente con carga o sin carga, usted es llamado a orar y a buscar el rostro de Dios. Pareciera ser un imposible, pero la Biblia nos lo está marcando. Y se conviertan de sus malos caminos. Para mí es impactante ver cómo el pueblo de Dios es llamado a convertirse de malos caminos, debiendo ser luz, debiendo ser sal, debiendo ser ejemplo, debiendo ser testimonio de la gracia de Dios
está llamado por Dios a dejar sus pecados, a convertirse de todo su corazón. La base entonces de la restauración será el arrepentimiento. Existe una estrecha relación entre el pecado y el calentamiento global. Existe una estrecha relación entre la sequía y el pecado de la humanidad. En parte, ya lo vimos, porque se atenta directamente contra la naturaleza. Pero no solamente destruyendo árboles, por ejemplo, se atenta directamente contra la naturaleza cuando un varón se rebela contra la voluntad de Dios y quiere ser mujer, o viceversa. Cuando la mujer se rebela contra la voluntad de Dios y quiere ser un hombre, esos también son pecados contra la naturaleza, son pecados contra sí mismos. Hoy se le llama derecho al aborto. Manifestaciones en todo el mundo, porque la mujer tenga el derecho de abortar. Se lo decimos con toda claridad. El aborto es un asesinato y es un pecado grave delante de Dios. Podemos enumerar otros muchos más. No son simples adicciones, son pecados. La borrachera es un pecado, que fue lo que se mencionó en el principio de esta meditación. Y hay un sinnúmero más de pecados que están impactando, que están dañando el medio ambiente, que están dañando la sociedad, que están dañando todo. La humanidad está tremendamente dañada en las esferas espirituales. Hoy al pecado le llaman bendición, hoy a lo amargo le llaman dulce. Hay grave degradación moral. Hay una anarquía tremenda. Las autoridades de todo tipo no saben qué hacer. Se ha abandonado el respeto por la familia, por los padres de familia. Se ha abandonado el respeto en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esos son pecados. Ante esto, el pueblo de Dios es llamado nuevamente a un arrepentimiento. Leamos lo que dice el profeta Amós, el capítulo 5, el versículo 4. El texto dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así dice Jehová Dios a su pueblo: búsquenme y vivirán. Así dice Jehová Dios de los ejércitos a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación: búsquenme y vivirán. Arrepiéntase de sus malos caminos y tendrán vida. Es un llamado urgente. Es un llamado también amoroso. Yo no puedo
interpretar los sentimientos de Dios como quisiera. Pero intento comprender su dolor, su desaprobación ante el destrozo. No puedo encontrar una palabra para definir el alto grado de destrucción que se está haciendo con el planeta Tierra. De allí se derivan, con lo que iniciamos, grandes problemas por la epidemia que estamos, al parecer, ya en la parte final. Enormes problemas económicos. Una hambruna como pocas veces se ha visto en el planeta. Escasez de agua. Aumento en la temperatura. Paradójicamente, un aumento significativo en los niveles del mar, porque los glaciales, aquellos cascos de hielo en los polos, se están derritiendo, están deshaciendo. Todo por causa del pecado del ser humano, por causa de pecar contra sí mismo, por causa de pecar contra la sociedad, por causa de pecar contra la naturaleza, por causa de pecar directamente contra el Dios Altísimo. Por esto se escucha el llamamiento a todo pueblo, a toda raza, al género humano en su totalidad. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. ¿Lo puede decir conmigo? Búsquenme y vivirán. Vemos entonces que la causa de todo fue el pecado. Que es importante el clamor profético, pero también el clamor del resto de los ministerios y del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo en su conjunto. Pero un clamor profundo, verdadero. El llamamiento de Dios para responder. Él no va a responder nada más porque clamamos. Él va a responder cuando nos sujetamos a su voluntad. Vimos claramente el llamamiento al arrepentimiento, el cual concluimos con este texto. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Cuando hacemos esto, la restauración es inmediata. Cuando hacemos esto, Dios en su amor no va a tardar en restaurar, en regenerar. Si vimos que el ser humano tardaría siglos en medianamente recuperar lo que ha destruido en milenios. Pudiéramos decir que se requieren más milenios para restaurar que para haber destruido lo que se ha destruido. Joel 2:27. La respuesta de Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? La respuesta de Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y sabrán todas las naciones que yo estoy en medio de mi pueblo. Y sabrán todas las naciones
que yo los escucho. Y sabrán todas las naciones que yo responderé a su clamor, siempre y cuando, obviamente, cuando el pueblo de Dios se arrepiente, se convierte de sus malos caminos, ora y busca el rostro de Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entramos en la parte final. ¿Podría llamarle un pasaje gemelo? Dice, segunda de Crónicas 7:15 y 16, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Está diciendo, una vez que ustedes se han arrepentido, yo estoy dispuesto a escucharlos. Si hay arrepentimiento, Dios escucha. Si no hay arrepentimiento, Dios no va a responder. Dios va a guardar silencio. Dios va a dejar que sigamos padeciendo las consecuencias del pecado de la humanidad. En aquel tiempo, Sofonías 3:16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito sea el Señor. No hay nada mejor que saber que en medio de nuestros problemas, de nuestras grandes necesidades, Dios se hace presente para involucrarse. Dios se hace presente para restaurar. Por eso dice, gózate, Dios está en medio de ti. Y terminamos. Joel 2, 25 y 26. Toda esta meditación ronda en el mensaje del profeta Joel. Joel 2, 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros. ¿Lo puede decir conmigo? Hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y haré maravillas, el cual hizo maravillas con vosotros. Vimos anteriormente que hará grandes cosas cuando nosotros arrepentidos clamamos a Dios, cuando verdaderamente nuestro corazón le busca. Dice, yo haré grandes cosas por ustedes. Y concluyo de una manera más terminante. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El pecado acarreará siempre consecuencias negativas. A menos que usted, amigo, hermano en Cristo que está en este auditorio, a menos que usted, amigo, hermano en Cristo, que por las redes sociales está escuchando este mensaje,
a menos que usted se arrepienta de sus pecados, las consecuencias seguirán actuando en su contra. El pecado siempre traerá consecuencias negativas en contra de aquel que lo comete. ¿Cuál es el llamado? A menos que usted se arrepienta, esas consecuencias nunca dejarán de ser. Nuestro consejo: permita que Dios intervenga en su vida. Él es más sabio que toda la humanidad en su conjunto. Él tiene el poder de restaurar. Lo podemos ver en aquella visión del valle de los huesos secos. Por su palabra y por su Santo Espíritu, un número indeterminado de huesos secos, dice que el ejército era grande sobremanera. A ojos del profeta empezaron a llenarse de tendones. La carne empezó a cubrir los huesos. Y en un momento dado ya estaban de pie, ordenados como un gran ejército. Eso es lo que Dios hace. Esa es la respuesta de Dios. Se le dio carne inmediatamente a unos huesos secos y les dio vida inmediatamente. ¿Cómo no hará así con nuestro planeta? ¿Cómo no hará así trayendo una reforestación maravillosa, sobrenatural, trayendo la lluvia temprana y tardía, la lluvia de la primavera, la lluvia del otoño? Vendrán de una manera abundante, de una manera generosa. Pero es menester que el pueblo de Dios se humille, se arrepienta, se convierta de sus malos caminos y busca el rostro de Dios. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? El gobierno de Dios sobre la naturaleza empieza a ejercerse de una manera sobrenatural. A la medida que Dios, a la medida que nuestro Señor Jesucristo señoree en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, la restauración será evidente. Nadie ni nada la podrá ocultar. Dejará de ser un clamor y pasará a ser una realidad, una vibrante realidad. Podemos deducir de lo que hemos leído que donde antes hubo hambre, plagas y llanto, ahora había cosecha, ahora había abundancia y sobre todo había alabanza, adoración al Dios eterno. Estimado amigo, amiga, Dios anhela fervientemente restaurar su vida. ¿Se lo permitirá a usted? Termino con esta pregunta. ¿Se arrepentirá usted de su pecado? ¿Se humillará y buscará a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Espero que así suceda. Y no solo con uno, sino que sean miles las personas que así lo hagan. Porque Dios anhela profundamente restaurar nuestra tierra, restaurar la nación,
humanidad, en la esfera emocional, restaurar bendición en el planeta Tierra y sobre todo restaurar el gozo dentro del pueblo de Dios. Oremos. Si usted está pasando por un momento de necesidad, si la calamidad llegó a su vida, hoy vamos a orar por usted. Todos mis hermanos en este auditorio vamos a doblar nuestras rodillas. Bendito sea el Señor. Santo el nombre de nuestro Dios. Y vamos a clamar por usted. Pero antes de hacer este clamor profético, es menester que usted se arrepienta. Es menester que pida perdón a Dios. Así que doble su rodilla. También usted allá, estimado amigo o amiga, estimado hermano en Cristo en las redes que está siguiendo esta transmisión, le animo a doblar sus rodillas delante de Dios. Le animo a confesar cada pecado que usted haya cometido contra usted mismo, contra la familia, contra la sociedad, contra la naturaleza y contra Dios mismo. Que pida perdón. Que tome la decisión de arrepentirse de una vez y para siempre. Esto es dar la media vuelta. Dejar el pecado, aborrecer el pecado. Y gozarse en la presencia de Dios. Una vez que usted ya está haciendo esta confesión y ya está arrepintiéndose en su corazón, se está preparando el ambiente para una restauración poderosa de Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora, Padre bueno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, traiga restauración total, absoluta, en el área espiritual, en el área física. Restaure el gozo de la salvación en aquellos que lo han perdido. Avive el fuego del Espíritu Santo en aquellos que se han entibiado. Padre bueno, traiga sanidad total desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. En todos aquellos sus hijos, en todos aquel su pueblo que hoy humildemente ora, clama y se arrepiente, que humildemente busca su rostro, pero restaure también, Padre bueno, sus finanzas. Eterno Dios, oramos por la cancelación de deudas. Oramos, bendito Padre, por la recuperación de empleos. Pero de una manera muy especial oramos por la sanidad del planeta Tierra. La creación gime. El planeta se duele de tanto ataque que le hemos hecho, de tanto pecado contra la naturaleza que se ha estado cometiendo por siglos. Ahora, eterno Dios, pare esa destrucción. Oramos para que ese calentamiento global se detenga en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Que no siga creciendo ese calentamiento global. Oramos que la tierra regrese por el poder de Dios a las temperaturas normales, a la temperatura ideal para la vida. Oramos por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que en su tiempo dejen caer el agua sobre esta tierra sedienta,
Padre Santo, que la creación deje de gemir, que los animalitos dejen de gemir, que el que está ahora padeciendo hambre sea saciado en el nombre de Cristo Jesús, y que una restauración en la alabanza y en la adoración se deje sentir en esta localidad donde estamos transmitiendo y en el resto de la humanidad, en el planeta completo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así damos por terminado esta transmisión. Les invitamos a todos nuestros amigos a seguirse conectando alrededor de las 7:30 los sábados, los jueves. Todos los jueves alrededor de las 7:30 estamos iniciando estas transmisiones. Y les animamos a que la oración no se limite a este día. Que sigamos orando por la restauración del planeta Tierra. Que sigamos orando por la restauración de las personas que están en desgracia y en enfermedad. Así nos despediremos con la bendición apostólica. Le voy a pedir que levante sus manos. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.